Muy buenas noches, somos el grupo número 12 y está conformado por Cedeño Centena, Tania Verónica, Molina Vázquez, Gloria Virginia, Romero Ponce, Araceli Yamilek, Suárez Ponce, Graciela Magdalena, Triviño Ibarra, Tatiana Marilín y Vince García, Francisca Karina. El tema número 3, las plantas. Los contenidos que vamos a observar, qué son las plantas, cuáles son las funciones de las plantas y cuáles son las partes de las plantas. Para esto vamos a observar un pequeño video para tener conocimiento acerca de las plantas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderás un poco más sobre las plantas, sus características y partes que las conforman. Empecemos. Las plantas son muy importantes porque nos proporcionan alimentos, medicinas, maderas y muchas otras cosas. Además, producen el oxígeno que respiramos, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra y los hay de diferentes formas y tamaños. Son esenciales para la vida. Algunas de las características son: en primer lugar, las plantas son seres vivos porque, al igual que los humanos y animales, cumplen con un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se nutren, reproducen y mueren. 2. Están formadas por células pluricelulares. La célula es la parte más pequeña de todo ser vivo y al decir pluricelular nos referimos a que está compuesta por muchas, pero muchas de estas. 3. A pesar de no poseer un sistema nervioso ni órganos de los sentidos como nosotros los humanos, las plantas perciben las señales y producen algún tipo de respuesta, como por ejemplo, las flores que se cierran al tocarlas o el girasol que se mueve para seguir la luz del sol. Y 4. Las plantas necesitan nutrirse para tener energía, pero ¿alguna vez has visto plantas comiendo alimentos? No, ¿verdad? Las plantas obtienen su energía de otra forma. A diferencia de nosotros, que necesitamos digerir nuestros alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Ellas captan energía de la luz del sol a través de la clorofila. La clorofila es la que le da el color verde a las plantas y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. En otro video te explicaré más a fondo sobre el tema de la fotosíntesis. Ahora que ya sabes qué es una planta y sus características, te mostraré las partes que la forman. Las plantas, al igual que los seres humanos y los animales, están formados por órganos que cumplen distintas funciones. La mayoría de las plantas tienen 3 partes fundamentales, que son raíz, tallo, hojas. Pero además, algunas tienen flores y frutos. ¿Y cuál es la función de estos órganos? La función de la raíz es mantener fijas las plantas al suelo. Además, estas absorben los minerales y el agua necesarias para que nuestra planta pueda vivir. El tallo sostiene las hojas de las plantas, flores o frutos. Y por último, las hojas son las encargadas de elaborar el alimento por medio de la fotosíntesis. Las plantas respiran a través de las hojas. Se podría decir que son los pulmones de estas. Y por último, las flores o frutos son el órgano de reproducción de muchas plantas, es decir, aquí es donde se producen las semillas que son el principal medio por el que se propagan y gracias a estas podemos ver crecer más plantas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderás un poco más sobre las plantas, sus características y partes que las conforman. Empecemos. Las plantas son muy importantes porque nos proporcionan alimentos, medicinas, maderas y muchas otras cosas. Además, producen el oxígeno que respiramos, regulan la humedad. Las plantas. Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos, porque nacen, crecen, respiran, se alimentan y se reproducen. Son organismos autótrofos,
porque son capaces de fabricar la comida que necesitan utilizando la energía del sol. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Ellas captan la energía del sol a través de la clorofila y se convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. ¿Cuáles son las funciones de las plantas? Las funciones, como todos los seres vivos, realizan la función de la nutrición. Esta función comprende en las plantas los procesos de alimentación, respiración y transporte de savia o líquido con las sustancias para la nutrición. La alimentación, sabemos que las plantas son seres vivos autótrofos. Las plantas nos proporcionan alimento, medicina, madera, combustible y fibras. Además, brindan cobijo a multitud de otros seres vivos. Producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra. ¿Cuáles son las partes de las plantas? La mayoría de las plantas cuentan con 3 grandes partes en las que coinciden: la raíz, tallo y hojas. No obstante, algunas además presentan flores y frutos. Con sus semillas dentro de otras no tienen esta estructura o las presentan diferentes. Aquí podemos observar las partes de las plantas. Podemos observar las funciones de cada una de las partes, que el tallo crece por encima del suelo y sostiene las plantas y suele dividirse en ramas. Tenemos los tipos de tallos que son tallo herbáceo y tallo leñoso. Para esto tenemos ahí que los tallos herbáceos es fino y flexible. La hierba, su tallo es delicado y no tiene ramas. El tallo leñoso es duro y un poco flexible. Tenemos aquí los arbustos y los árboles. Los arbustos son ramas que crecen desde un tallo fino, desde cerca del suelo. Y los árboles son ramas que crecen desde un tallo grueso llamado tronco. La raíz crece debajo del suelo en el interior de la tierra, sujeta la planta al terreno. Absorbe agua y sales minerales de la tierra. Las hojas salen del tallo de las ramas. En ellas se fabrican el alimento. Los tipos de hojas tenemos hojas perennes que no se caen todos los años y las hojas caducas que se caen cada otoño. En las actividades que podemos realizar aquí es que en las partes de la planta van a unir las funciones de cada parte de las plantas. La raíz con su respectiva función. La flor, los frutos y el tallo, asimismo. Las partes de la planta, aquí el estudiante debe ubicar dónde corresponde cada una de las partes de las plantas. Las plantas realizan sus funciones, también deben de colocar las funciones que realizan las plantas. Muchísimas gracias.